Hoy los chicos van a... Uy, me está grabando Raúl. Eh, Hoy los chicos y las chicas van a dar el TP de instalaciones eléctricas. La idea es que repasen la teoría rápidamente, pero sobre todo la teoría aplicada a los conceptos prácticos que están en el TP, para que no sea una repetición de la clase teórica que yo di el otro día. No sé qué más. Cualquier duda que tengan, interrúmpanlos y pregúntenles, aprovechando que la clase es en vivo. Y nada, éxitos chicos y chicas. Adelante, todo suyo. Bueno, entonces empezamos. Bueno, nuestro trabajo consistió principalmente en realizar la instalación eléctrica y en lo que se va a consistir esta presentación. Una instalación eléctrica tiene que diseñarse no solamente para un uso eficiente de la energía eléctrica, sino también para proteger tanto a las personas como a los dispositivos que se conectan a la red. Si podemos cambiar la imagen. Gracias. Bueno, esto principalmente porque es un tipo de instalación que tiene, como se ve en la pantalla, tiene tres riesgos muy importantes, que son primero un riesgo de incendio, un riesgo de explosión y riesgo de electrocución. Como, bueno, no hace falta aclarar los peligros que implica un incendio y una explosión, pero justamente una electrocución puede generar desde quemaduras a las personas que sufran el fenómeno o hasta la muerte de las mismas. Y bueno, todos estos efectos se pueden generar debido a diversas fallas que se presentan en el sistema eléctrico, como puede ser un cortocircuito o una sobrecarga, por ejemplo, cuando se corta la luz y vuelve la luz de golpe, se sobrecarga la línea eléctrica. Un contacto a masa o bien un circuito abierto, como puede ser, por ejemplo, una instalación donde la tierra, que sería la jabalina, no esté funcionando, entonces el circuito está abierto en ese punto. Siguiente. Bueno, nosotros en este trabajo lo que se hizo fue analizar una planta de 7 pisos con azotea, y se utilizó lo que las formas que se ven en pantalla de codificación, el reglamento para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles y las normativas para los materiales. La instalación eléctrica cuenta principalmente con tres líneas. La línea de instrumentación, en realidad dice distribución, pero sería la línea seccional, y la línea terminal. La alimentación justamente es lo que se conecta con la red principal hasta el medidor. Está compuesta por bueno, la caja de toma, el circuito de alimentación, los medidores, el circuito principal y el tablero principal. La línea seccional está compuesta por el tablero seccional general y el circuito seccional, que es lo que conecta distintos tableros entre sí, y finalmente se lleva la corriente hasta los usuarios con la línea terminal. Bueno, ahora la idea es hablar un poco sobre algunos componentes de instalación eléctrica y después también les vamos a mostrar los planos, que a primera vista pueden parecer un poco complicados de entender, pero nada, entonces la idea es ver las partes más importantes para que sea un poco más fácil. Empezando con la sala de medidores, donde se encuentran los aparatos destinados a registrar el consumo de energía eléctrica. Se mide en kilowatt-hora, y bueno, en las imágenes vemos lo que serían las salas. Se ven muchos medidores porque debe haber uno por cada domicilio en el edificio. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver los requerimientos de la sala de medidores. Voy a empezar con las condiciones que tiene que tener la puerta de acceso, que debe tener una cierta resistencia al fuego, debe ser de doble contacto y apertura hacia afuera. Y empiezo con esta porque, si ven en la imagen que adjuntamos abajo, se ve la sala de medidores eléctricos, donde la puerta abre hacia adentro de la sala. Esta imagen es del trabajo práctico, donde bueno, claramente no se cumple con el reglamento. La mayoría de estos requerimientos tienen que ver en cuanto a la seguridad y a la protección. Entonces bueno, hay que tener cuidado con este tipo de cosas porque bueno, en el caso de cualquier eventualidad dentro de la sala de medidores, se debe poder tener una fácil evacuación de la sala. Por eso es necesario este tipo de consideraciones. Por ejemplo, en cuanto a la ubicación, debe ser un lugar seco, de fácil acceso y a una altura razonable. Por ejemplo, que no se necesite tener una escalera para
para poder leer la medición del medidor. Debe estar alejado de otras instalaciones, como por ejemplo de agua o de gas. Debe estar en áreas comunes, porque como vemos, en una sola sala están los medidores de todo el edificio, entonces debe ser en un área común para todos los usuarios del edificio, y debe tener iluminación artificial. Pasamos de diapositiva, donde vamos a ver características de los tableros generales y seccionales. El tablero general es aquel que acomete la línea principal, como dijo Marina recién, la línea principal es que conecta el medidor con el tablero principal, y del mismo se derivan circuitos seccionales o terminales. Un circuito seccional es el que se tiene cuando se conecta un tablero general con un tablero seccional, y el circuito terminal es el que conecta un tablero general con el artefacto directamente sin pasar por un tablero. Es importante que estos tableros principales o generales tengan un interruptor principal en la cabecera para poder cortar el servicio o poner en puesta el servicio fácilmente. Porque como vamos a ver en la próxima diapositiva, estos tableros generales pueden llegar a tener muchos circuitos. Entonces de esta forma se tiene una maniobrabilidad inmediata del servicio. En cuanto a la protección, se debe tener interruptor, se debe tener un interruptor termomagnético para la protección de la instalación, y un disyuntor diferencial para la protección de las personas, pero bueno, sobre esto vamos a hablar un poco más adelante. Y bueno, tenemos tableros seccionales que acometen un circuito seccional desde el tablero general, y también podemos tener conexiones a otros tableros seccionales a través de circuitos seccionales, o directamente a los artefactos con circuitos terminales. Ahora sí pasamos a lo que sería el trabajo práctico, donde se van a encontrar con este tipo de esquemas, donde tenemos por un lado el tablero general A, que va a estar encargado de abastecer los tableros seccionales. Nosotros en cada domicilio vamos a tener un tablero seccional que va a abastecer los circuitos de ese domicilio, como por ejemplo para la iluminación o los tomacorrientes, y el tablero general A va a estar encargado de esa parte. Y por otro lado tenemos el tablero general B, que se va a encargar de tableros, como por ejemplo el tablero de bombas, el tablero de los ascensores del edificio, o otras conexiones directamente a artefactos que se ubiquen en la planta baja, como la iluminación del palier, o bueno, toda esa lista que se ve abajo de conexiones. Un poco en cuanto a la simbología de estos tableros, vemos con una M los medidores. A ver, voy a tratar de dibujar un poco para marcar. Estas llaves son las llaves termomagnéticas, que como dijimos se encargan de la protección. Vemos los disyuntores, claramente se ven ahí. Tenemos las puestas a tierra en verde a los costados de los tableros, y estas rayas celestes que se ven en las líneas hacen referencia a la cantidad de conductores que pasa por cada una de ellas. Una cosa antes de pasar, es que si ven abajo a la derecha, tienen por ejemplo el C28, que si leen abajo es la conexión al tablero de bombas. Y ahora sí pasamos al siguiente, donde tenemos los tableros seccionales, y si ven la imagen de la derecha, tienen el tablero de bombas, que a la izquierda dice de TGB, o sea, tablero general B, C28. Entonces de esa forma ustedes van identificando la conexión que hay entre el tablero general y los tableros seccionales, que obviamente se conectan a través de un circuito seccional. También podemos ver los tableros seccional 1 y 2, que son algunos de los tableros que van a ir a los domicilios, que acometen del tablero general A, como dijimos, y los tableros de ascensores. Bueno, antes de pasar quería hablar un segundo más sobre el tablero de bombas, donde tenemos un contactor, que me pareció interesante mencionarlo porque cumple la función de maniobra como la llave termomagnética, pero su función principal no es la protección, sino que es un artefacto muy conveniente porque te permite la puesta o corte del servicio a la distancia, a través de un interruptor, por ejemplo. Entonces por eso es un elemento muy usado en los tableros de bombas, porque permite eso, accionar a la distancia. Y también marcar que se ve en la parte inferior del tablero, cómo se ve claramente el sistema 1+1, ¿no? Una bomba de servicio y otra bomba en reserva para cuando sea necesario. Avanzamos, y les muestro unas últimas 2 diapositivas, donde vamos a ver el corte del proyecto y la planta. Abajo a la izquierda se ven los 2 tableros generales,
uno en rojo y uno en azul, y se ve cómo se conecta cada uno a los distintos tableros que tenemos en el edificio. Por ejemplo, el tablero general B se conecta al tablero de bombas, que se ve en la planta baja a la derecha, como vimos recién, y los tableros de ascensores que están en el nivel superior. Y por otro lado, los tableros generales el tablero general A, perdón, que conecta los tableros seccionales en cada domicilio, y también, por ejemplo, a tableros de los portones de la planta baja. Y bueno, las conexiones a los distintos niveles se hacen a través de montantes. Así como vemos montantes en el agua caliente, vamos a tener montantes de energía eléctrica para conectar a distintos niveles. Todo lo demás que se ve, que son textos, hace referencia a la cantidad de conductores que van por esa línea, también al amperaje de los conductores, y a las características de las dimensiones de las canalizaciones que llevan estos conductores. Lo de las canalizaciones sería, por ejemplo, el RL 19/17. Pero bueno, sobre esto vamos a desarrollar un poco más adelante. Y por último pasamos a la planta, donde vamos a mostrar un ejemplo de un departamento, que bueno, como les dije, a primera vista parece un poco complicado, pero vamos por partes. Lo primero que podemos identificar en la planta es abajo a la derecha el TS3, que hace referencia al tablero seccional 3, es decir, el tablero seccional 3 va a ser el que va a abastecer los circuitos de este departamento. Un poco más a la derecha abajo, vamos a tener unas flechas rojas y azules que hacen referencia a los montantes que vimos recién en el corte, que estos son los que van a abastecer el tablero seccional, y a partir del tablero seccional vamos a tener los distintos circuitos. Por ejemplo, acá junté una foto del tablero seccional 3, del detalle, donde vemos un circuito de instalación, otro de tomas, toma de uso especial, iluminación exterior. En función de eso, nosotros podemos identificar estos circuitos en la planta, con los números que marca el tablero. Por ejemplo, acá, en 1 tenemos una iluminación, en 2 tenemos los tomacorrientes, y en 3 tenemos como tomacorrientes de uso especial, y en 4 la iluminación exterior, que es solo una. Entonces con esta información nosotros vamos a contar la cantidad de artefactos que tengamos en la planta, y después podemos elaborar la planilla de carga, que va a hablar Mauricio un poco más adelante de eso, pero nada, como para que ubiquen un poco cómo el paso a paso a seguir para leer este tipo de planos. Igual que en el corte, lo demás hace referencia a todo el texto que se ve alrededor, hace referencia a los conductores, al amperaje y a las canalizaciones que llevan. Y ahora vamos a hablar un poco de la ubicación de esos artefactos que mencionó Nicolás, de 1 o 2. Por ejemplo, los tomacorrientes se deben ubicar como mínimo a una altura de 15 centímetros del piso terminado, o a 10 centímetros de las mesadas de las cocinas, lavaderos, baños. Los interruptores deben tener una altura de entre 90 centímetros, 1,30 m, y se recomienda que sean de 1,10 m, y deben también tener una distancia, la arista de la caja, al marco de la puerta que tenga la cerradura, o de 15 centímetros, o de 20. Siguiente. Y también vamos a mencionar un par de criterios generales para el proyecto, que por ejemplo las bocas de los tomacorrientes pueden tener 2 tomas o 4 tomas, dependiendo la caja que se utilice. Los artefactos de iluminación, que son las luminarias, si tienen más de 10 amperes, se deben conectar al circuito especial. Siguiente. Los ventiladores de techos y extractores de aire se pueden cargar también a los circuitos de iluminación de uso general y uso especial. Las escaleras y las rampas tienen que tener como mínimo bocas de iluminación o cada 5 metros, o en los descansos, por ejemplo. Siguiente. Los circuitos de comunicación, portería, timbres y demás también pueden ser alimentados a través de los circuitos de iluminación. En los toilets, por ejemplo, se pueden tener tomacorrientes y interruptores, o sea, el tomacorriente está cargado del circuito de iluminación. Y en baños, o donde se tengan, ahí dice bañeras de hidromasaje para el TP, que tendrá una protección termomagnética, un interruptor diferencial, que son
protecciones que vamos a mencionar más adelante. Y ahora Mauricio va a explicar un poco el TP, cómo es que se diseña esta instalación. Bueno, vamos a comenzar a ver cómo se diseña una instalación eléctrica. Comenzamos por el grado de electrificación, que es una clasificación que se utiliza para determinar número mínimo de circuitos y número mínimo de puntos de utilización. Ahí adjuntamos una tabla de la norma, donde se puede ver que el grado de electrificación va desde mínimo a superior, y está en base a la superficie. Esta superficie se calcula como superficie cubierta más el 50% de la superficie semicubierta. Nuestro proyecto va desde medio a elevado, dependiendo de cada unidad. Bueno, para el número mínimo de circuitos, esta cantidad tiene que ser compatible con una instalación segura y con condiciones aceptables de funcionalidad y confort. La cantidad mínima de circuitos se obtiene a partir del grado de electrificación que nombramos antes. Por ejemplo, para un grado mínimo de electrificación hay que tener mínimo 2 circuitos que tienen que ser de iluminación y de toma corriente, uno para cada uno, de uso general. Análogamente, para las bocas, lo que sería iluminación y tomas corrientes, también hay un mínimo para que la instalación preste un cierto confort y se asegura, y esta se obtiene, además del grado de electrificación, del tipo de ambiente. Lo que hace la norma clasifica en 10 tipos de ambientes. Nosotros pusimos 2 a modo de ejemplo, porque la tabla era extensa, pero, por ejemplo, tomamos un dormitorio que sea menor a 10 metros cuadrados. Para todos los grados de electrificación, mínimo tenemos que tener una boca de iluminación y 2 bocas de tomas, para uso general. Como hay un mínimo, también el reglamento establece un máximo de bocas por circuito. La tabla que tenemos acá presentada, por ejemplo, para uso general, iluminación, nos permiten que en ese circuito haya un máximo de 15 bocas. Lo mismo para tomacorrientes para uso general. Puede haber un circuito donde tenga 15 bocas de tomacorriente máximo. Bueno, y ahora tenemos lo que es la demanda máxima de potencia simultánea, que es la demanda más alta registrada en un cierto periodo. Se calcula sumando la potencia máxima simultánea de cada uno de los circuitos de uso general y especial. Bueno, acá juntamos una tabla que nos da los valores mínimos que nosotros tenemos que considerar en el diseño. Damos un ejemplo: un tomacorriente para uso general hay que considerar un mínimo de 2200 VA por cada circuito. Pero si los consumos fueran conocidos, o sea, los conocemos, el proyectista ya conoce esos consumos, y son mayores que estos mínimos que nos presenta la norma, para el cálculo de demanda debemos tomar los valores mayores. A este resultado obtenido, lo que dice la norma es que podemos aplicar un coeficiente de simultaneidad. Este coeficiente lo que hace es que considera que el consumo de todas las bocas no se va a realizar exactamente al mismo tiempo. Por eso permite disminuir, digamos, aplicando un coeficiente dependiendo de la cantidad mínima de circuitos, a aplicar esa demanda. Bueno, y para hallar la carga total correspondiente a una vivienda, se calcula sumando lo que ya hicimos hasta ahora, que es la demanda máxima por potencia simultánea dependiente del grado de electrificación, más la demanda que yo tenga por cargas específicas. Y algo que resaltamos, es que lo dice la norma, es que cuando yo tengo una alimentación monofásica y mi carga total supera los 7 kVA, es recomendable solicitar un suministro trifásico. Bueno, y en nuestro proyecto
tenemos la planilla de cargas, donde se detalla la cantidad de bocas por circuito, y se realizan las verificaciones que vimos hasta ahora. Por ejemplo, acá, este es un extracto nomás de la tabla, no es la tabla entera, pero vemos el departamento A de la planta del segundo piso, que es el plano que mostró Nicolás recién, donde podemos ver los 4 circuitos y las bocas, tanto para iluminación como para tomas, que hay en ese departamento. Haciendo la sumatoria de la potencia de cada circuito, llegamos a un total de 211,93 kVA para una totalidad de 797 bocas. Bueno, y a continuación vamos a hablar de las canalizaciones, conductores y cables, que son aquellos elementos destinados a conducir la energía eléctrica dentro de nuestro edificio. Bueno, primero vamos a hablar un poco, que nos quedamos en la anterior. Bueno, vamos a hablar un poco de los conductores, que como vimos en la clase del ingeniero Viale la semana pasada, están compuestos por un cable, o un conductor propiamente dicho, una aislación y finalmente una protección. Como vemos a la izquierda, en la primera imagen, tenemos distintas clases de los mismos. No, nos mantenemos ahí. Ya aviso. Bueno, lo que es importante es que al tratarse de instalaciones fijas, exclusivamente van a tener que utilizarse conductores aislados o que no sean propagantes de la llama y de incendios. También tenemos las canalizaciones, que son los elementos que vemos a la derecha, que también tenemos de distintas clases, ya los vimos en la clase teórica, no vamos a repetir mucho, pero se utilizan para transportar los conductores, y deben cumplir con la misma condición de que no sean propagantes de la llama. Ahora sí vamos a la siguiente. Bueno, para determinar las características que deben tener principalmente los conductores, lo que se hace es utilizar la tabla 771.12.1, que vamos a ver en la siguiente filmina en un rato. A la tabla lo que se hace es ingresar con las influencias externas. ¿Qué son las influencias externas? Bueno, por un lado son las condiciones de evacuación ante un siniestro, ante una emergencia que tenga nuestra edificación, y por otro lado habla de la capacidad de las personas que están en la misma. En cuanto a las condiciones de evacuación, en este caso tenemos una baja densidad ocupacional y condiciones fáciles de evacuación, y la capacidad de las personas ser normal o ordinaria. Para que se entienda un poco de qué se trata esto, la condición de las personas también podría tratarse de niños, de personas con discapacidad. Es para saber la capacidad propiamente dicho que tienen las mismas para poder retirarse. Y en función de esto, lo que hacemos es, vamos a la columna 2 de la tabla que tenemos a continuación. Bueno, entonces vamos a ingresar según el tipo de instalación, que en este caso esta fracción es para instalaciones fijas en interiores, en función de la canalización que se tenga y el material que se utilice para la canalización, la tabla nos va a indicar una serie de normas y características que deben cumplir los conductores que nosotros vayamos a utilizar. Bueno, y a continuación, lo que vamos a hacer es pasar al dimensionamiento. La sección del conductor depende de la intensidad de corriente máxima admisible y de la caída de tensión. Está reglamentada acá en la Asociación Electrotécnica Argentina, que se ve esta tabla, con las secciones nominales mínimas, y esta sección debe cumplir las siguientes verificaciones. Si querés pasar 2, Juan, una más, que las vamos a realizar para el segundo piso que estuvimos viendo, el departamento A, siendo la tabla resumen que nos brinda este reglamento. Sí. No, para adelante. Lo primero que se hace es determinar la corriente del proyecto a partir de la demanda de potencia máxima simultánea que mostró Mauricio al principio, que sale de la planilla de cargas, sabiendo que se tenían 6 bocas y teniendo el total de la demanda de 0,49 kVA, se calcula con la expresión que se encuentra en pantalla y nos da un total de 2,23 amperes. Siguiente.
Luego se elige el conductor, que en este caso se adopta un caño RL19 de acero liviano de la sección de 227 milímetros cuadrados, y el conductor de una capacidad máxima de 7 conductores más una protección de la sección de 1,5 milímetros cuadrados, y la corriente máxima admisible se saca también de tabla, que entrando con la sección nos da una corriente de 15 amperes. Siguiente. Luego lo que se establece es la corriente nominal del dispositivo de protección, que fue adoptada como 10 amperes, y se realiza la verificación de que la corriente del proyecto debe ser menor a la del dispositivo de protección, que debe ser menor a la máxima admisible. Como verifica, seguimos. Y se realiza la verificación de la actuación de la protección por sobrecarga, que esta I2 es la intensidad de operación segura de la protección contra sobrecargas, que es igual a 1,45 de la nominal, y esta a su vez debe ser menor a 1,45 de la máxima admisible. Como esta inecuación verifica, la sección adoptada verifica, así que se mantiene. Siguiente. Ahora lo que se establece es la corriente de cortocircuito máxima, que como en este proyecto no se tenían muchos datos, se adopta de una tabla de reglamento el valor de 1,5 kA. Siguiente. Y se realiza la verificación por máxima exigencia térmica, en donde tenemos K, que depende o sea, está asociado a la resistividad, al coeficiente de temperatura y la capacidad térmica del conductor, que se entra en una tabla, que nosotros tenemos un material que es cobre y una aislación de PVC, entonces nos da un valor de 115, y luego se tiene la máxima energía específica pasante, que es ese I²T, que entrando también en una tabla de reglamento, para un poder de carga, poder de corte de 3000 amperes, para una clase 3 de tipo C, obtenemos que es 18.000, que es el valor que se ve ahí, y como verifica, con esta sección, se sigue calculando la siguiente verificación, que es la protección por corriente mínima de cortocircuito, que también se vuelve a entrar a las tablas, y vemos que esta sección adoptada es adecuada para la corriente nominal, y además se cumplen las longitudes de los conductores. Y por último, siguiente, se verifica la caída de tensión en el extremo del circuito, que se establece que tiene que ser menor al 3%, y acá vemos que es un 6,6 volts, y adoptando un gradiente de caída de 0,04, con la corriente del proyecto que tenemos, la longitud y la sección, nos da un valor de 1,19, lo que es menor al 3%, por lo tanto la sección adoptada cumple con los parámetros que deberíamos verificar. Listo. Bueno, antes de seguir con todo el tema dimensionamiento, canalizaciones, conductores, vamos a hablar rápido de las columnas montantes y algunos requisitos que deben cumplir las mismas para mantener orden y control, digamos, y que todo sea fácil de encontrar, como decía Nicolás al principio, que es muy importante mantener el orden para poder solucionar problemas rápido en caso de que aparezcan. Bueno, para empezar, los circuitos tienen que ser identificados por colores, letras o números. En este caso, imagen blanco y negro, no vemos los colores, pero créannos, están. Después es importante que no se entrecrucen los conductores, lo vemos, y que dentro de lo posible tienen que estar previstos en plenos específicos. Esta imagen es un esquema general, no es del trabajo práctico, aclaramos, sino que fue sacado de la norma. Vamos a la próxima. Ahora sí, bueno, volvemos a la nuestra. Vamos a hablar de las canalizaciones, ya como dijimos, son los elementos que se utilizan para transportar los conductores. El recorrido de los mismos tiene que respetar la ortogonalidad de los ambientes, máximo tiene que haber 3 curvas entre bocas, cajas o gabinetes. Y en este caso, en este proyecto, se utilizan canalizaciones embutidas con cañerías metálicas
y tienen que cumplir con ciertas condiciones de protección. Preferentemente tienen que estar embutidas al menos 50 milímetros dentro de la superficie terminadas. Sin embargo, si esto no se cumple, tenemos dos opciones. Por un lado, se puede introducir una barrera de acero en aquellos sectores donde estén embutidas menos de 50 milímetros, o se puede poner una mezcla de concreto, 1,3, en estos mismos sectores donde no se cumple. Algunas otras cosas para mencionar acerca de las canalizaciones es que todos los conductores que pertenezcan a un mismo circuito, incluido el conductor de protección, se deben instalar dentro de la misma canalización, y que cada línea principal se va a alojar en un conducto independiente. Sin embargo, hay ciertos sistemas que valen la pena mencionar que pueden coexistir en canalizaciones independientes, como puede ser la televisión, las alarmas, internet, telefonía pública, entre otros. Bueno, ahora sí, vamos a la próxima. Y ahora vamos a empezar a hablar del dimensionamiento de las canalizaciones. La determinación del diámetro la vamos a tener en función de qué tipo de sección tenga nuestra canalización, de la canalización que nosotros adoptamos. En caso de que sean de sección circular, vamos a ir a una tabla, que vamos a ver en un ratito, y en caso de que sea otro tipo de secciones, como las que vemos en la imagen, abajo, disculpen, lo que se debe cumplir es que el área ocupada debe ser menor al 35% de la sección interna menor. Ahora sí, pasamos, y vamos a ver el dimensionamiento. A la tabla, que también sale de norma, se ingresa con la sección del conductor, que previamente verificó Clara, así que ya sabemos que nos sirve. Una vez que se conoce la sección del conductor, que vamos a decir, por ejemplo, que es 1,5, conociendo la cantidad de conductores, que en este caso van a ser 7, yendo hacia la izquierda, se obtienen el caño que se va a utilizar. Los caños pueden ser de acero liviano, que vendrían a ser los RL, o de acero semipesado, que vendrían a ser los RS. Y en este caso vamos a adoptar un RL19. En la siguiente imagen, lo que podemos ver es qué caños se adoptaron para los circuitos principales o seccionales y cuáles para los terminales. Para los principales vamos a tener un RL19 y para los terminales un RL16. Vamos a la siguiente y vamos a cambiar, no tanto, y vamos a hablar de las cajas de pase, que son los elementos utilizados para organizar los cables y evitar así su manipulación de forma indebida. Aquí no venga ningún nene y nos lo toque. Bueno, algunas cosas que valen la pena mencionar es que en tramos horizontales se tiene que colocar como mínimo una caja de paso cada 12 metros, y en tramos verticales una cada 15 metros. De esta forma, facilitando la colocación y reemplazo de los conductores si hiciera falta. Bueno, para adoptar las medidas de la caja de pase, nos quedamos en la anterior, volvemos para atrás, ahí está. Lo que tenemos que hacer es tener una idea de qué conductores vamos a necesitar. Y cuando decimos qué conductores, es bueno, qué cantidad y qué sección van a tener los mismos. Nuevamente se utilizan tablas de norma, en la norma está todo y nos dice realmente qué hacer. Lo primero que se hace, la primera tabla vemos, en función de las dimensiones que tenga nuestra caja de pase, vamos a tener qué volumen vamos a tener utilizable. Luego en la segunda tabla vemos que nos dice qué volumen ocupa cada conductor, y finalmente en la última lo que vemos es el volumen típicamente ocupado por algunos dispositivos que pudieran estar alojados, como interruptores, tomacorrientes. Y en función de eso, verificamos que entre todo lo que debería estar. Y por último, de vuelta, empezando a meternos en el tema de la seguridad y protección, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Perfecto. Bueno, lo que tenemos que hacer es mantener una correcta identificación de las líneas que estén dentro de la caja, para de vuelta, hay que repetirlo porque es súper importante, poder intervenir de forma rápida en caso de que exista algún inconveniente. Entonces acá vemos como la tabla nos presenta muy claramente una identificación con colores de cada una de las líneas, el neutro y el conductor de protección. Y gracias a esto es muy fácil identificarlos y fácil solucionar cualquier cosa que surja.
Bueno, a partir de eso hablamos ya más de las protecciones. Lo importante recordar también de la clase que dio Martín hace 2 semanas es la diferencia entre las protecciones a las personas y las instalaciones y cuáles son los riesgos que tiene cada uno. Las personas, los riesgos que tienen van a ser los contactos directos y los contactos indirectos. Los directos van a ser aquellos que tengan las personas o cualquier ser vivo con una parte activa de la instalación, es decir, un cable de la instalación que está electrificado. Por otra parte, los contactos indirectos van a ser con partes no activas, pero que han sido energizadas por algún motivo. Como puede ser el caso de algún artefacto descompuesto, un lavarropas, por ejemplo, es el típico ejemplo, ya que al moverse tanto, con tantos ciclos de centrifugado, es normal que se vayan pelando esos cables, y como el lavarropas está envuelto, o sea, la carcasa es de metal, es muy posible que toque y haga contacto. En ese caso, si se toca la parte afuera del lavarropas, vendría a ser un indirecto. Por otro lado, del lado de las instalaciones, hay 2 motivos principales por los cuales necesitamos proteger la instalación. El primero es la sobreintensidad, que es el ejemplo que se daba con la zapatilla, con muchas conexiones, que se debe a, nosotros ya vimos cómo se dimensiona un conductor en una toma en la pared, y si está o no está previsto que se conecten muchos dispositivos a ese lugar y cuál va a ser la corriente que va a estar entregándose en ese punto. Entonces, como vimos, al conectar cada vez más dispositivos y aumentar la corriente, lo que vamos a estar logrando es aumentar la temperatura, lo cual nos puede generar un gran problema, en realidad es un riesgo de incendio, porque estaríamos dándole mucho más corriente de lo que fue mencionado. Por otro lado, el concepto del cortocircuito. Acá estamos viendo un circuito normal, donde los electrones fluyen desde una fuente, desde una pila en este caso, hacia una resistencia, que sería esta lamparita, y después regresan hacia la celda. Lo que ocurre en un cortocircuito es que por algún motivo los conductores se juntan, se genera un camino más corto, un atajo, un cortocircuito, por lo cual no se tiene esta resistencia, cae la resistencia, pero como sabemos, la ecuación de Thomson debe permanecer constante. En este caso, el voltaje permanece constante porque es lo que está dando la pila. Entonces, si cae la resistencia y se debe mantener el potencial constante, lo que va a pasar es un aumento de corriente. Y lo que vamos a tener es el mismo efecto en ese sentido de la sobreintensidad, al estar teniendo mucha más corriente de lo que fue dimensionada la instalación. Iniciamos con estas protecciones a las instalaciones, vamos rápido tras el fusible, que ya vimos hace unas clases en Física 2, donde se tiene un filamento como en un foquito de luz, que al aumentar mucho la corriente, directamente... Por otro lado está el termomagnético, que también estuvimos viendo, que en este caso cumple 2 funciones. El primero es por acá arriba, recibir el cable con la corriente, el conductor con la corriente, y si se me corta estoy con un poquito mal de internet, así que alguien pégame un grito, así que hay que trabado. Pero bueno, al tener esta corriente, pasa para la que tenemos dimensionado. En el caso de ir aumentando esa corriente, tener una intensidad mucho más fuerte, lo que ocurre es que estas placas se van a ir deformando, por este motivo de la temperatura que íbamos explicando. Y al deformarse tanto esta placa, va a saltar este disyuntor, este switch, esta instalación, que vendría a ser lo que nosotros vemos y podemos controlar desde el tablero. Por otro lado, si lo que estamos controlando es el cortocircuito tiene una intensidad mucho más fuerte, se puede controlar a través de este bobinado, el cual también va a inducir un campo magnético y va a generar el mismo efecto de correr para abajo esta traba. Acá vemos Juan, desde afuera el interruptor termomagnético, como para entender su nombre. Juan, En primer lugar vamos a ver el amperaje, la intensidad nominal. Esto nos va a decir a partir de qué intensidad se debe cortar, va a saltar este interruptor. En este caso, este es uno que está seteado a 25 amperes. ¿Qué quiere decir esto? No lo podemos colocar en un lugar que nosotros dimensionamos para 40 amperes, porque va a saltar... seguro te avisaron que te estoy hablando, Juan. Escuchá. Sí, así es. Tranqui, no pasa nada. Volví a la filmina anterior, un segundo, que quiero, ya que pusieron esta imagen, que está bastante buena, para el resto. Fíjense que la imagen de la derecha, por si alguno o alguna no se dio cuenta, es un corte de la llave termomagnética, digamos, y lo que estamos viendo es como si agarráramos la llave termomagnética en una sierra, que de hecho es lo que deben haber hecho, o sea, la cortaron a la mitad. Entonces eso que bien explicaba Juan, de la chapita, que se va dilatando, está bárbaro, y lo que ven a la derecha, de azul, es lo que ustedes tienen para accionar, ¿sí? Lo que Juan mostraba en la diapositiva siguiente. Bien, perfecto. Nada, quería mencionar eso, nomás. El corte es exactamente por acá, estaremos viéndolo hacia adentro. Y esta que es la vista desde afuera,
Pero me está con el teléfono en la mano por si me ayuda a cortar de vuelta para que me escriban los chicos. No, dale, perdón. Bueno, lo que estaba comentando, este caso se regula a 25 amperes. Si yo lo quiero instalar en un lugar que yo ya sé que es, por ejemplo, 50, no me va a servir porque va a saltar mucho antes de lo que yo dimensioné. Por otro lado, si yo dimensioné para 10 amperes, tampoco me sirve porque se me va a quemar la instalación antes de que me salte el termomagnético. Luego lo que vemos acá en chiquitito, estos 3000, es la corriente de cortocircuito. ¿Y qué es lo que ocurre? La corriente de cortocircuito no va a cortar si no llega a 3000. Va a cortar a los 25. Lo que nos está anunciando es que en 3000 directamente se quema. Si se ve que ha llegado a 3000, hay que cambiarlo directamente porque no va a funcionar más el termomagnético. Luego esta letra de acá, este C, nos va a decir cuál es el tipo de curva de disparo de este termomagnético. Acá tenemos un ejemplo de las curvas, la B, la C y la D, que lo que nos va a estar diciendo es el tiempo donde se da esta sobrepotencia, para poder determinar en qué tipo de instalaciones lo vamos a usar, en qué tipo no. En este caso vamos a estar en instalaciones, van a ser todas residenciales. Entonces vamos a necesitar que sea una respuesta rápida. No queremos que haya mucho tiempo de corriente alta. Sin embargo, pueden haber casos en los cuales queremos, por ejemplo, que tenemos un motor conectado a una fase, y para el arranque de ese motor necesitamos que haya un pequeño momento, unos segundos, donde hay más corriente. Como nosotros estuvimos viendo desde el ejemplo de la zapatilla, no es que al tener mucha corriente esto directamente explota, sino que esto se va calentando gradualmente. Entonces, en instalaciones industriales, por ejemplo, no en este caso residencial como el trabajo práctico, podríamos llegar a querer tener un efecto de retardo. Por eso tenemos este tipo de curvas, BCD, por ejemplo, en este caso, como es residencial, vamos a tener un tipo C en el trabajo práctico. Luego pasamos a lo que es la protección de las personas. La primera línea de protección va a ser el aislamiento, que en realidad va a ser preventivo. Nosotros tenemos 3 clases de instalaciones, 3 clases de equipos, 1, 2 y 3, en función de cuál va a ser el requerimiento de aislación que tenga. En el caso de las clase 1, las partes metálicas deben estar conectadas a un toma a tierra. Es la tercera patita que nosotros vimos para descargar directamente a tierra. Las clase 2, en cambio, el fabricante certifica que el aparato está aislado, es decir, que la aislación es correcta, entonces que no es necesaria esa tercer clavija de toma a tierra. Y en el caso de las clase 3, son aquellos que se tienen un diferencia de potencial, se tiene un voltaje bastante bajo, que no le genera, se llaman en realidad de muy bajo voltaje, que no le generarían daño a una persona. Luego tenemos lo que ya vimos en la clase pasada, que es el interruptor diferencial. En este caso es lo que dibujó Martín en Paint, en un esquema por ahí que pueden llevar un poquitito más las cosas, en donde mostramos la fase. Ojo lo que decís, Juan. Y el retorno del neutro. Lo que Martín no dibujó, que está bueno que lo veamos ahora, es justamente cómo funciona este toroide acá en el medio. Nosotros ya sabemos que si no tenemos ninguna fuga de potencial, la corriente que baja hacia la instalación, o sea, hacia el equipo, va a ser la misma que suba. Entonces la inducción adentro, magnética, nos va a dar 0. En cambio, si por algún motivo en la instalación tenemos alguna fuga, como por ejemplo el caso del microondas, del lavarropas, donde el cable se pelaba, tocaba a la instalación y por algún motivo se descargaba a tierra, no vamos a estar regresando con la misma cantidad de corriente, con la misma intensidad. Entonces acá sí se va a inducir un campo magnético. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Este campo magnético va a inducir dentro de este bobinado una corriente. Esa corriente va a mover este electroimán, y ese electroimán va a ser el que genere que se mueva, que se mueva esta tecla en la instalación. Y acá estamos viendo justamente cómo funciona el diferencial, o sea, visto desde afuera, donde también se ponen estos 40 amperes. Estos 40 amperes es la nominal, pero ¿por qué? Nosotros tenemos que entender que el diferencial no nos va a mover, no nos va a servir para la protección a los elementos, a la protección a la instalación, en el sentido que si nos funcionaba el termomagnético. En cambio, lo que queremos asegurar es que tenga la misma o más que la nominal, es decir, la misma o más que el termomagnético. ¿Por qué? Porque no queremos que se queme antes de lo que está diseñada la instalación. Porque si se quema antes, la instalación va a seguir funcionando
y nosotros no nos serviría para proteger a una persona que puede ir a hacer contacto. En cambio, lo que anuncia acá abajo, estos 30 mA, es justamente que es uno de alta sensibilidad. Los 30 mA es lo que está medido para que no sufra lesiones el cuerpo humano. O sea, acá puede tener hasta 30 mA, y si se llega a escapar más de esa corriente, o sea, si la diferencia de corriente se hace más de eso, es cuando se activa este disyuntor. Y el último ejemplo que encontré es algo que se utiliza en Estados Unidos, que es que este mismo sistema se encuentra dentro de los tomas, en vez de en un tablero en otra punta de la casa. Lo que lo genera muy cómodo para si tenemos una sola instalación, al conectarlo nos damos cuenta en ese mismo toma que la instalación puede llegar a estar fallada, que podemos tener un cable pelado ahí adentro o algo por el estilo. Lo que vamos a ver acá es el sistema de puesta a tierra, porque ¿qué es lo que ocurre? Hasta ahora nosotros venimos viendo este sistema que protege que una persona toque o la parte activa, o que toque, por ejemplo, la carcasa de metal que lo cubre. Y una vez que ocurre ese tacto, una vez que le da la patada a la persona, ahí es donde salta. Lo que nos hace el sistema conectado a tierra, asegura que todo esto pueda ocurrir mientras yo estoy tomando mate en el balcón y después no me entero y nunca lo toco y nunca recibo la patada. ¿Por qué? En primer lugar, ¿por qué se llama TT? La primera T es porque hay una tierra conectada al lado de la fuente, la segunda T es porque hay una tierra conectada al lado de la instalación. Vamos por el lado de la fuente. Acá tenemos un motor trifásico, una fuente trifásica en realidad. Entonces tenemos las primeras 3 líneas y el retorno del neutro. Es decir, por acá sale la corriente positiva y por acá regresa la fuente. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Como es trifásico, nosotros podemos tener distintos potenciales en cada uno. Acá pueden estar usándose 220, acá 210, acá 180. Lo que nosotros queremos es fijar un cero, porque recordamos que el voltaje en realidad es una diferencia de potencial. Nosotros queremos fijar el cero para hacernos que en este neutral esté regresando en cero, y así en cada una de las fases se utilice los 220 que se está dando de red. Eso es lo primero que hace conectando desde el neutral una tierra, pues sabemos que la tierra tiene un potencial cero. A partir de eso, todavía ignoren las flechas, pero veamos lo que pasa, por ejemplo, en la línea 3. La línea 3 está conectada a este lavarropas, donde se encuentra el diferencial que veníamos hablando antes. Ignoren lo que está ocurriendo con las flechas, simplemente sabemos que este lavarropas está conectado a tierra, desde la toma de adentro de la casa en el lavarropas. Cuando el lavarropas funciona perfecto, tenemos una corriente que va por la línea 3, entra al lavarropas y después regresa por el neutral nuevamente hacia la fuente. ¿Qué pasa cuando por algún motivo en estos cables se pelan, tocan el contacto? Tocan el metal de lavarropas? Este metal tiene que estar tocando el cable que lleva hacia la tercera clavija para la descarga a tierra. Entonces lo que va a hacer es, inmediatamente va a alargar ese exceso de corriente hacia tierra. La corriente que está regresando no va a ser la misma que está yendo, ya que la que va por acá y la que regresa se divide en dos, y esto va a saltar. Entonces nos aseguramos de que no nos pega la patada a nosotros. Y vemos que con las resistencias que tienen estas conexiones a tierra, los valores de esas resistencias están normalizados. En este caso, como esto es un residencial, vamos a usar las de alta sensibilidad hasta 30 mA, y nos da los valores de las resistencias para seguir en el trabajo práctico. Ahora que estamos hablando de la Tierra, tenemos que hablar de cuáles son las formas de llegar hasta la Tierra, y eso es mediante una jabalina. Nosotros sabemos que esto está normalizado según la EA, que en realidad es la Asociación de Electrotecnia Argentina, y lo que nos va a mostrar es cuáles son los elementos que necesitamos usar. Ahora, IRAM va a ser las normas que nos va a decir cómo se deben ensayar y cómo se deben colocar. Sabemos que esta jabalina que se tiene que enterrar en la tierra realmente, a una profundidad de enterrado, en el caso de necesitar soldarlo enterrado, lo tenemos que hacer soldándolo de una forma que el material de aporte sea cobre, porque el cobre es nuestro conductor. Nosotros no queremos romper eso. Además, la sección del conductor de puesta a tierra tiene que tener un área mayor a los 4 milímetros cuadrados. Acá tenemos el ejemplo de la jabalina entrando al suelo. Y ya estamos hablando de jabalinas, hablamos un poquito de pararrayos, que es parecido, pero no tanto. Hemos visto lo que son los pararrayos, con los conductores que salen hacia arriba en las azoteas, y que cuando descarga el rayo, lo conducen hacia la tierra. Ahora, en estas mismas normas de las que estábamos hablando, una cosa fundamental que aparece es que no se puede utilizar la misma jabalina como pararrayos y como descarga tierra de la instalación. Además, usar o no usar este pararrayos se determinará mediante la norma IRAM y el AEA.
Ahora, ¿se acuerdan de primaria? De los de los estados de la materia. ¿Alguien se acuerda cuáles eran? Sí, Juan. Sólido, líquido y gaseoso. Y plasma. ¿El cuarto? Plasma, Juan. Entonces, justamente este plasma, que nunca lo vimos realmente, vamos a ver lo que ocurre cuando estamos conectando, en realidad desconectando, en una torre de alta tensión. Queremos un switch, lo queremos desconectar para separarlos, y este es el efecto que se produce, que medio que vamos a un spoiler. Pero como verán, se produce esto, que parece el pibito de Stranger Things. Que en realidad es este efecto de plasma, es este aire. ¿Por qué? Porque el aire puede ser conductor, y cuando tenemos dos conductores suficientemente cerca, que donde está circulando electricidad, ese aire va a transportar a los electrones. Entonces el aire en el medio va a estar entrando en un estado de plasma. Este estado de plasma va a tener mucho calor, y por eso, fíjense que a medida que va creciendo el arco, no está tomando el camino de línea recta, no está yendo desde un punto al otro del switch, sino que está subiendo y formando un arco. ¿Por qué? Porque en realidad ofrece menos resistencia ir por arriba, porque el aire se calentó y el calor sube. Eso me genera todavía menos resistencia que por el aire frío de ir en línea recta. Entonces, con esto en mente vamos a dar de vuelta entendiendo por qué se separa y se genera este arco. Ahora, esa separación es algo que también estamos muy habituados nosotros hoy en día, porque no necesariamente tiene que pasar en alto voltaje. Nos puede pasar en bajo voltaje que tenemos en nuestras casas cuando estamos conectando algo. Muchos quizá cuando estamos conectando un toma han visto una chispa, una especie de chispas de la parte de atrás. Incluso si ven las clavijas de muchos dispositivos van a encontrarse que están un poco quemados. Ahora, ¿esto podría considerarse en la protección a la instalación, por lo que estoy mostrando? Sí, pero en realidad esto puede darse no solo en el toma, sino en cualquier lugar donde tenga un cable pelado. Entonces podemos llegar a tener un incendio. Entonces esto lo vamos a considerar como protección a la persona. ¿Y qué es lo que pasa? Pensemos en las teclas de las lámparas, las luces cuando entramos a la casa. Piensen cuando no había pandemia y salíamos a bailar y volvíamos, y estaban nuestros viejos durmiendo y queríamos prender o apagar la luz y hacía un ruido que decís, ¿por qué tiene que hacer tanto ruido? Y en realidad eso es a propósito. Las teclas tienen que ser abruptas, no pueden ser despacitas que cierren y abran el contacto, porque podríamos estar generando este arco y estar dañándolo. Por eso es que los switches son, las teclas tienen que ser más rápidas. Aunque existen también, en particular en Estados Unidos, unos interruptores muy parecidos. Pero el termomagnético lo que te mide es la intensidad de corriente. Cuando tengo mucha corriente, corta. Estos, en cambio, como están midiendo el arco, se estudió que lo que hace el arco es que te transmite un montón de frecuencias en simultáneo. Entonces, se pueden buscar una frecuencia particular y setear esto para una frecuencia en particular. Un ejemplo práctico de lo que estamos hablando. Imagínate, nos queremos ir de viaje, y nada, pensamos en irnos a Miami, nos vamos a vacunar. Pero como nos gusta mucho el mate, queremos llevar nuestra poda eléctrica. Entonces cuando llegamos al hotel, la queremos conectar y nos damos cuenta, no podemos conectarla, porque tenemos un montón de enchufes en todo el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos el tipo A y B, depende si tiene o no la salida a tierra. Pero tienen estos agujeritos, que esos agujeritos lo que hacen es generar desde adentro de la toma una rugosidad para que no se caiga. Muchas veces creo que conectamos y medio que se van cayendo. Esto es bastante piola que tienen el A y el B. En Europa tenemos los tipos C y todos los que se desarrollaron con la tercera pata para toma tierra. Por ejemplo, estos en Francia, en los que la toma tierra no está en el enchufe, sino que está en el toma. Para que cuando estemos conectando, sea lo primero que entra la toma tierra. Entonces, para el momento que entra en el neutro y la fase, ya tenemos la tierra asegurada. Este es el caso de Argentina, donde también tenemos, que es el I-latina, que se usa en Australia, en China y en Argentina, donde también tenemos esa tercer pata de tierra más larga, y lo que tiene la ventaja es que en algunos casos se venden los equipos con este aislamiento acá. Cosa que cuando estamos conectando, desconectando, esa patita donde podría llegar a entrar el dedo, está aislada y no nos da la patada. Y uno de los mejores, estudiados en muchos lados como el mejor, es el enchufe británico. El enchufe británico tiene muchas características como elementos de seguridad que está bueno entenderlos, si bien no se usan en Argentina, entender qué tienen de útiles y ver qué se puede hacer de este lado. Por ejemplo, lo que ya vimos sobre la descarga a tierra, que es más larga,
pero lo que hace es que el neutro y la fase están trabadas, están cerradas como con una cortinita, que únicamente cuando entra la Tierra, como que acciona un mecanismo, las baja y ahí pueden entrar el resto de los enchufes, el resto de las clavijas. Esto está muy bueno por si hay niños, por ejemplo, no pueden meter los dedos en el enchufe, porque van a estar cerrados. Además vemos que tiene esta tecla lo que hace es prende y apaga el circuito acá adentro. Entonces el efecto de arco que veíamos al prender y apagar, o al sacar y poner el enchufe, se da en esta tecla, no en el enchufe. Y esta tecla se diseña para poder sostener eso. Entonces también protege un poco la instalación. Lo más loco igual es cuando entramos y lo vemos adentro, en primer lugar que tienen todos un fusible, algo que no ocurre en los aparatos que tenemos en Argentina. ¿Pero por qué? Porque es un tema histórico, venía de las casas viejas donde no se instalaban muchas líneas y cada línea con un fusible. Hay uno solo para toda la casa y con un fusible se quema y hay que comprar otro. Entonces, por ley pasaron que y por algún motivo ese equipo tiene, o esa zapatilla, o lo que sea, tiene mucha más corriente admisible que salta ese fusible. Y como último, que me pareció bastante interesante, es que este diseño, hacia la izquierda tienen el neutro, hacia la derecha tienen la fase y hacia arriba tiene el ground, la tierra. No por nada este cable es más largo y estos dos son más cortos. Si alguien que no sabe desenchufar tira del cable y esto lo rompe, primero se van a salir estos cables, el neutro y la fase, y lo último en romperse va a ser el descarga de tierra. Ahora, vamos a ver las pruebas de funcionamiento para ir cerrando cuando se entrega la obra y cuando vamos a ir continuando. El reglamento de la ejecución de instalaciones eléctricas de la EA, su sección 771, establece cuáles son las mediciones que deben de tomarse. En este caso vamos a hablar de 4, que es primero la continuidad eléctrica de los conductores, es asegurarse que todos los conductores cierren un tipo de circuito, que se hace bajando el diferencial, ya que la prueba se realiza sin tensión, y con un comprobador multifunción se conecta y se genera esta corriente. Segundo lugar es la resistencia a la aislación. Nosotros necesitamos asegurarnos de que la aislación que tenga tanto los cables entre fase y neutro como fase con tierra tengan la aislación necesaria. Esto se puede hacer con un megómetro que va a medir esa resistencia. En tercer lugar es la caída de la tensión. Nosotros sabemos por la ley de Ohm que si cae mucho la tensión, como se va a mantener constante la resistencia de la instalación, nos va a subir mucho la corriente. Entonces, ¿qué pasa si sube la corriente? Volvemos a lo que estábamos hablando de la protección a la instalación. En este caso se utiliza un voltímetro y es un ensayo que se termina realizando a plena carga. Y el cuarto es el ensayo a plena carga, que vendría a ser el ensayo de tener todos los dispositivos conectados y ver qué tanto se sobrecalienta o no la instalación. A partir de cuándo se sobrecalienta, podremos prever si está bien diseñado o está mal diseñado. El mantenimiento, que se tiene que hacer periódicamente, va a incluir hacer estas mediciones, pero también va a incluir unas referencias visuales, que es ver las conexiones de puesta a tierra, ver los interruptores, ver las tomas, y tiene que hacerlos como máximo cada 5 años. En cambio, el interruptor diferencial, en los tableros de todas las casas o los departamentos, tiene un botón de test que al tocarlo desvía un poco de carga, genera ese desbalance y hace que salta. Entonces, algo que podríamos hacer en este momento, y que se establece según en varios enchufes aparece, hay que hacer el test mensualmente. Y hablando de energía alternativa, podemos hablar de lo que son los grupos electrógenos, que son a combustible, que en los edificios, como en el trabajo práctico, tiene que hacerse en un lugar accesible. Tenemos que poder proveer el combustible, entonces tiene que estar en un lugar donde podemos no solo llevarlo, sino almacenarlo. Pueden ser monofásicos o trifásicos, y hay que pensar en qué instalaciones necesitamos proveer en el caso de un apagón, qué es lo prioritario. Por ejemplo, las bombas de agua, por ejemplo, los ascensores, y en algunos casos se tienen tomacorrientes de emergencia para poder ser utilizados en el caso de que sea necesario. Sin embargo, lo malo es que generan mucho ruido y vibraciones, así que hay que analizar la normativa de higiene y seguridad. Por otro lado están las baterías. Estas baterías, cuando tenemos corriente eléctrica, y pueden ir teniendo un doble circuito mediante, se va cargando la batería, cuando se corta, se activa esa batería, y con eso es que se pueden prender las luces de emergencia, por ejemplo en los pasillos y en las cajas de escaleras, para poder evacuar. Se establece por reglamento que tengan que estar prendidos a lo sumo 90 minutos, que es lo que se espera el tiempo máximo de evacuación en el caso de que sea necesario. Además del doble circuito, hay algunas lámparas que directamente tienen esa batería adentro de la luz, en el caso de que sea necesario, para un uso doméstico. Y finalmente, para cerrar, tenemos las celdas fotovoltaicas, que es una explicación un poquito más teórica de cómo funcionan, pero básicamente es el concepto de transformar la radiación solar en energía eléctrica. Esto se hace porque las ondas electromagnéticas que los cuerpos absorben y emiten tienen esta energía que se mueve en paquetes. Estos paquetes se llaman fotones. Y lo que ocurre, acabo de leer un poquito porque
porque no estoy muy bien con la física cuántica, pero al absorber un fotón, el estado de energía de un cuerpo aumenta, ya que el electrón va a subir una orbital, y eso lo va a desestabilizar. En cambio, si un cuerpo quiere estabilizarse, para bajar estos orbitales va a emitir un fotón, directamente va a salir un fotón. Y la ecuación de la energía que tienen estos fotones va a ser igual a h, que es la constante de Planck, que es una constante, por la frecuencia. Por eso es esta forma de ver la luz como onda, pero también como partículas de energía. Ahora, por otro lado también sabemos que el Sol lo que hace es agarra el hidrógeno, lo quema y con eso crea helio. Sin embargo, se ha estudiado que dos moléculas de hidrógeno, H, cada una con un neutrón, pesan más por separados que lo que pesa una molécula de helio, que tiene dos protones con dos neutrones. Entonces, cuando se forma esta molécula de helio, lo que está ocurriendo es que hay masa que desaparece. Einstein lo que dijo fue que ese cambio de masa es proporcional al cambio de energía que tiene el átomo. Es decir, como se perdió masa, el sistema tuvo que haber liberado energía. Y esta es la famosa ecuación de Einstein, que la energía es la masa, o el delta masa, por la constante de la velocidad de la luz, perdón, del sonido. Por este motivo, el Sol libera energía porque lo que está haciendo es justamente agarrando este hidrógeno, quemándolo y creando helio. El Sol libera energía y parte de esa energía que libera son los fotones que nosotros percibimos acá en la Tierra. Esta analogía no solo ocurre en el Sol, sino que ocurre en los electrones de cualquier material. El peso de una molécula, por ejemplo, de un núcleo que tiene 2 electrones, va a ser menor que lo que puede llegar a pesar un núcleo el mismo núcleo con un electrón más un electrón suelto. Ese exceso de masa que tiene la cosa por separado, que tiene el sistema por separado, va a ser un exceso de masa en la partícula separada que se debe de que de alguna forma hubo que darle energía para dividirla. Yo necesito, para dividir las cosas, entrar energía. Y esa energía se transforma en masa. Es decir, se libera energía para unir partículas y se usa energía para separarlas. Y lo que estamos viendo acá es exactamente eso. 4 gramos de hidrógeno, luego en el Sol se transforman en menos masa de helio, si bien se usó la misma cantidad. Esto es algo muy parecido al funcionamiento de estas celdas fotovoltaicas. Los fotones que emiten el Sol impactan en las celdas fotovoltaicas que están hechos de un semiconductor, del silicio. Por la estructura molecular del silicio se querrá liberar un electrón. Y para que el silicio suelte un electrón cuando recibe ese fotón, va a tener que consumir energía. Entonces la energía que va a estar disponible, la energía cinética con la que van a empezar a moverse los electrones, va a ser la energía de un fotón, que es la constante de Planck por la frecuencia, menos la energía de unión del silicio. O sea, el binding energy se llama el concepto, que es esto que explica Einstein, pero en el caso de electrón con silicio. En el panel solar esto es exactamente lo que ocurre, y al generar mucha esta corriente, muchos de estos movimientos de electrones, podemos hacer una corriente, que originalmente se desarrolló para usarlo en los satélites, pero hoy en día se ha abaratado tanto el costo que se pueden llegar a considerar para instalaciones en casas o en departamentos. Y con esto queremos dar por cerrada la presentación. Juan, disculpa que te interrumpa, ¿puedes ponerle refresh a la página? Arriba, actualizar la presentación. Ya está.